Buenas tardes, queridos amigos, soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la inminente victoria ucraniana. Os pido un like, una suscripción y un compartir para este vídeo y, por supuesto, una pregunta en los comentarios para el domingo. Voy a dejar este vídeo de Putin intentando felicitar a las mujeres rusas por el día 8 de marzo, solo para que os haga un poco de gracia. С Международным женским днем. Да, вы знаете, давайте-ка я еще раз скажу, потому что... Першило, да? Да, чуть не закашлялся. Много говорил еще сегодня. Может, принести? Нет. Давайте. Работаем. Дорогие женщины, искренне рад поздравить вас с Международным. Bueno, es curioso porque este vídeo fue filtrado a muchas redes y ya empezaron otra vez las especulaciones sobre el salud de Putin. Pero no es el tema de salud, es el tema del respeto al gran líder de la humanidad y estos vídeos que no se deberían circular. Incluso el portavoz de su administración, Peskov, ha dicho que fue un error y ya no se va a repetir. Vale, yo creo que Putin y Rusia es un error y no se debería repetir. Pero claro, esta guerra, gente, ahora mismo le beneficia a Rusia. Porque le vuelve a dar esa gran herramienta de financiación de la guerra, que es alto precio del petróleo. El barril ya vale más de $100 y, por supuesto, el barril ruso vale un poco menos, pero aún así va a aprovecharse este tiempo de incertidumbre para ganar más dinero. Además, los Estados Unidos han prolongado el periodo cuando India ya tenía el plazo, yo creo que hasta el final de marzo, para dejar de comprar petróleo ruso, y ahora le dieron esa posibilidad de seguir comprándolo porque hay tanta inestabilidad en el Golfo Pérsico que puede impactar en la economía de muchos países, y India es un país muy grande. Así que, de momento, Rusia está ganando, desgraciadamente es así. Ha sufrido un cierto daño reputacional, ¿no? Porque todo el mundo ha visto que no puede apoyar mucho a sus aliados iraníes, aunque dicen que les pasa los datos satelitales de inteligencia para impactar en las bases americanas y los objetivos estratégicos. Este sí que Rusia lo está haciendo y ni siquiera lo niegan. Y el embajador ruso en Gran Bretaña ha dicho que Rusia no es neutral en esa guerra y que apoya el régimen iraní. Así que ahí estamos. Yo quiero creer que a la larga esto todo se estabilice, igual que el precio del petróleo, igual que la estabilidad en el Golfo Pérsico y todos los países. Pero de momento vemos que el régimen de Irán y los guardianes de revolución están resistiendo. No están muy de acuerdo entre ellos. Me refiero al poder, digamos, del presidente y todas las cosas oficiales, porque de repente el presidente dice que no van a atacar a los países si no responden a los ataques de Irán, y los guardianes de revolución acto seguido atacan Dubái. Entonces ahí podemos hasta vivir un reforzamiento de fundamentalismo y autarquía militar en este país. Así que Trump... Claro, gente, hay alguna gente que me escribe en los comentarios que yo odio a Trump. Yo no odio a Trump. Es un fenómeno. No puedes odiar un huracán, ¿no? Porque ha venido y ha destrozado todo. Es lo mismo con Trump, es un fenómeno que lo han elegido los estadounidenses y está haciendo daño allá donde pase, ¿vale? Entonces, claro, todo el mundo sabe que lo que quiere Trump es controlar el tráfico de petróleo, ¿no? Y quedarse con el petróleo iraní, con el petróleo venezolano, ya ahí poner a Rusia en sus casillas. Entonces, es un objetivo, digamos, ambicioso,
Pero ¿qué es lo que quiere hacer en Irán exactamente? Nadie lo sabe, ni él mismo. O sea, ni él mismo puede articular qué es lo que quiere en Irán, porque el Shah no le conviene como una figura de transición del poder, los kurdos por lo visto no han llegado a tiempo, hay cosas que se le descontrolan mucho porque no han contado con esos ataques de Irán a los vecinos. ¿Vale? Porque son países que tienen mucho dinero, tienen vínculos como Arabia Saudita de protectorado militar con los Estados Unidos en los últimos 80 años. Entonces, y Europa, claro que Europa está ahí con algunos países diciendo no a la guerra y otros apoyando, pero un poquito a regañadientes. Así que estamos en una situación complicada para Trump, para los Estados Unidos y para el mundo. El que está consiguiendo sus objetivos parece que es Israel, porque Israel sí que quería destruir todo el poder militar de Irán. Ellos no tenían ilusiones sobre el derrocamiento del régimen, ¿vale? Pero ellos sí que querían neutralizar todos esos focos de peligro de Irán para ellos. Y por lo visto sí que han conseguido destruir muchos objetivos militares, al igual que esos hangares, o sea, yo qué sé, búnkers para posible enriquecimiento de uranio, que ahora quieren captar estos, digamos, este uranio enriquecido y desenriquecerlo o sacarlo del país con las fuerzas especiales. Porque claro, si ellos quieren, el cambio de régimen necesitaría una operación terrestre. Y para la operación terrestre nadie tiene ganas, ni quiere mandar sus hombres, ¿vale? Ni siquiera Trump, ¿vale? Porque ya empezó la campaña Send Baron, ¿no? Que es el hijo de Trump, que si manda a otros militares norteamericanos, que mande también a su hijo a esa guerra. Entonces es como... es un fallo tal vez estratégico de Trump y él va a intentar... pues empaquetarlo como una gran victoria suya, que Trump, como vive en la realidad paralela, le da igual. Ya ha terminado unas cuantas guerras, ha empezado otras y ahora va a terminar esta y también dirá que, pues eso, ha conseguido ABCD y todos contentos. El que lo va a sufrir es el pueblo de Irán, no sabemos cómo van a acabar, igual en las peores manos incluso de los que estaban. Ojalá no suceda esto. Vale, entonces, Ucrania... ¿Qué papel va a tener en todo este juego que no empezamos nosotros? Como en los Estados Unidos ya circulan muchos memes, ¿no? Hablando de las cartas que tiene Ucrania y que los Estados Unidos no tienen, hablando de nuestros drones interceptores. Parece que ya esta semana justo ha salido una delegación ucraniana para defender bases militares de Estados Unidos en Jordania, que van los expertos militares con drones para interceptar esto. Bueno, para enseñar a interceptar, porque no es solo ir y entregar un dron, eso requiere un entrenamiento, una integración en todos los sistemas, no es una cosa fácil de 2 días, es una colaboración a muy largo plazo y Zelensky ha dicho que ya ha recibido 11 solicitudes de los países del Golfo Pérsico para este tipo de armas que tiene Ucrania, que son armas baratas, digamos, contra drones Shaheds. ¿Vale? No, porque ellos tampoco tienen tantos misiles Patriots como para derrocharlos contra los drones, que Irán puede todavía seguir mandando drones desde su territorio. Esto puede convertirse en un conflicto de menos intensidad, pero más a largo plazo. Desgraciadamente sí, y ojalá no lo sea. De la compra, Estados Unidos y Qatar ya están gestionando la compra de drones ucranianos, interceptores, de 2 empresas ucranianas, y una de ellas, la más famosa, que se llama Skyfall, ha dicho que pueden fabricar mucho. Dicen que hasta 50, porque son drones baratos, 50.000 drones al mes, de los que pueden, ¿cómo se dice?, exportar de 5 a 10.000. Y lo más gracioso que estos drones se pueden operar a distancia, gente. Es decir, un operador en Ucrania puede derribar el dron tiene que estar ahí, ¿no? No puede llegar a Qatar, pero puede estar ya en Qatar y ser operado por un operador ucraniano, que es curioso. No sé hasta qué punto es viable,
Pero, a ver, y entonces también he escuchado, pero esto no está confirmado oficialmente, que Ucrania también manda drones navales, Sea Baby, a las aguas controladas por Irán, también para defender a los aliados, a los barcos de los Estados Unidos, si vienen de Gran Bretaña, de lo que sea, contra los ataques de armas iraníes, ¿no? Y también puede ser que todavía quedan algunos barcos iraníes que hay que liquidar. Bueno, nosotros no tenemos un dilema moral con Irán, ¿vale? Porque sabemos que es un terrible régimen, nos da muchísima pena el pueblo de Irán, ¿vale? Pero es aliado de Rusia, es el país que le suministró su arma mortal que nos ha matado a miles de personas. Así que para nosotros no hay dudas, no hay tiquismiquis, no tenemos que hacer el postureo y decir no a la guerra, porque ya estamos en esa guerra y no podemos mirar para el otro lado como si no estuviéramos dentro, ¿no? Hay algunos que se pueden permitir este lujo, los otros no. Vale, entonces, ¿qué más seguimos? Rusia sigue atacando nuestra infraestructura de gas, la región de Poltava. El día 7 hubo un ataque masivo a Ucrania con 509 drones y misiles. Vale, nosotros, como yo he dicho, 500 drones en un día es una cosa de lo más normal y corriente en Ucrania, desgraciadamente. Y hubo una gran tragedia en la ciudad de Kharkiv, donde Rusia probó un misil nuevo, todavía no sabemos ni cómo es, se llama artefacto número 30, y impactó en el edificio residencial. Gente, ellos prueban sus armas contra los civiles, no es ningún error. Es un arma dirigido que nos ha dejado 11 muertos y 16 heridos. Y todavía no se han identificado todos los cuerpos. Entre los fallecidos hay 2 niños. Entre ellos hay un niño que era deportista y se dedicaba a hockey. ¿Vale? Y ahora es es muy dramático, ¿no? Lo que vive Ucrania cuando se nos mata la flor de nuestra nación y los rusos con su mierda de panterita están en las Paralimpiadas compitiendo, como si no pasara nada. Para nosotros es un tema muy doloroso, gente. Yo lo voy mencionando para que veáis cómo nos duele todo esto, ¿no? Y cómo es injusto ese blanqueo del país asesino. Bueno, entonces tenemos nuestra condolencia a todas las familias que han perdido a sus seres queridos en Kharkiv. Tenemos ataques en Donetsk, 6 heridos, en Zaporizhia un bebé herido, en Donetsk también niños heridos, Sumy un muerto, 2 heridos, Mykolaiv una ambulancia atacada, 2 heridos, Poltava y Gerson con artillería, un muerto y 5 heridos. Y otra vez ayer drones a Kharkiv, hoy 197 drones y 2 misiles, Gerson, 3 heridos. Y desgraciadamente tenemos una baja muy dolorosa en nuestra escuadra de aviación táctica número 39. Falleció el comandante Alexander Dolhach. Todavía no sabemos las circunstancias de su muerte, sabemos que ha muerto en una batalla. Así que esa guerra, como yo he dicho, cobra víctimas todos los días. Entonces, vamos a hablar de otra cosa curiosa que se ha registrado hoy. Bueno, entre ayer y hoy, en 24 horas, Ucrania le lanzó el mayor ataque con drones a Rusia. Estamos hablando de 754 drones. Son varias regiones rusas que han sufrido: Briansk, Belgorod, Tula, Krasnodar y Crimea ocupada, y Donetsk, gente. Entonces, Ucrania, como yo he dicho, sigue su campaña de desmilitarización de Crimea. Y Crimea, lo bueno que tiene, como yo he dicho, en cuanto destruyamos alguna cosa en Crimea, los rusos rascan donde no hay para traer y sustituirlo. Entonces, para nosotros convertir Crimea en esta casa de tiro es muy conveniente. Sabemos que ellos van a hacer todo lo posible para protegerlo. Entonces, todos los días que hay, por ejemplo, hoy
hemos destruido 3 sistemas antiaéreos Panzer, ¿no? Un barco anfibia pequeño y una base de drones Orión. Y también, por ejemplo, el día 7 hubo un ataque con Atacams y Storm Shadow a Donetsk, también muy espectacular, porque los rusos a veces, no sé qué les pasa, ¿no? Que de repente se sienten inmortales. Y en el antiguo aeropuerto de Donetsk han creado un almacén y de drones Shahed y un sitio de lanzamiento, ¿no? Como un sitio logístico. Entonces, claro, Ucrania ha llegado y ha destruido todo aquello. Y era espectacular, como podéis ver en los vídeos. Y, por ejemplo, ayer fue atacada la estación de bombeo de petróleo en la región de Krasnodar y también varias subestaciones en Belgorod. Hubo en la estación de bombeo un gran incendio. Y en Crimea, como Ucrania lleva esa campaña de desmilitarización, los rusos ya huelen algún peligro, porque ya hace varias semanas, yo creo que hace casi un mes, que ha corrido la voz de que los militares se les sugiere evacuar sus familias de Crimea. Y poco a poco los van sacando. Así que esto quiere decir que Rusia sabe por dónde van los tiros, gente. Obviamente, no vamos a hacernos ilusiones que mañana Crimea va a ser ucraniana. No. Pero que Ucrania se acerca cada vez más y que el peligro estará allí, pues puede que sí. Entonces, hoy también han llegado drones ucranianos a Novgorod. Probablemente una fábrica de fertilizantes de amoníaco fue objetivo, pero no tenemos detalles de este ataque todavía. Así que, como veis, la situación es bastante intensa y tenemos los acontecimientos políticos que acompañan todo lo que sucede en el campo de la batalla. Por ejemplo, Orbán al final ha arrestado este dinero interceptado ucraniano, pero ha soltado a los acompañantes, que eran 7 personas. Ucrania, por supuesto, está ahí protestando, diciendo que nos están robando dinero. Orbán dice que lo va a investigar a quién pertenece este dinero, pero desde luego, claro, aquí nosotros lo que tenemos que hacer es ser muy cautelosos para no crear más escalada de intercambio enemistoso entre Orbán y Zelensky para que Orbán no gane las elecciones, ¿no? Porque en cuanto más conflicto hay, más razón va a tener Orbán diciendo que Ucrania es una amenaza mundial para Hungría, ¿no? Entonces, ya su rival, Peter Magyar, ha anunciado oficialmente que han venido políticos y agentes rusos a Hungría a ayudar a Orbán a ganar las elecciones, gente. O sea, él y los rusos, como son muy, como se dice, teatreros, son capaces de hasta organizarle un falso atentado. ¿Os acordáis que Fico tuvo un atentado en algún momento de su vida, del inicio de su carrera política? Pues es muy posible que se organice algo parecido en víspera de las elecciones, culpando a algún ucraniano que estaba por ahí de paso. ¿Vale? Así que ojo con esto, que todavía Orbán nos puede traer alguna sorpresa. Vale, entonces, ¿qué más? Tenemos, Suecia ha parado un barco de la flota sombra rusa en el mar Báltico. Es todo, estamos viendo las dramáticas imágenes de la guerra en Irán, porque claro, ahí muchas veces arden las refinerías o depósitos de petróleo, hay un impacto medioambiental dramático, ¿no? Con las lluvias ácidas y este polvo tóxico en el aire. Así que por el bien de todos, aquello tiene que acabar cuanto antes. Y yo creo que estas son todas las noticias para hoy. Os pido un like, una suscripción, un comentario y un compartir para este vídeo. Venceremos.